Hola a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión de este tercer seminario de la Red de Investigadores e Investigadoras en Trabajo Social. Hoy nos corresponde esta mesa denominada Sostenibilidad de la Vida, Medio Ambiente y Territorio. Mi nombre es Rodrigo Cortés, soy académico de la Universidad Andrés Bello y hoy nos toca coordinar y moderar esta mesa junto a mi colega Carlos Valdebenito de la Universidad Católica de Valparaíso. A continuación, las invitamos a ver las presentaciones que están pregrabadas. Cada una de estas exposiciones dura aproximadamente entre 5 y 6 minutos. Posteriormente, Carlos va a moderar el diálogo entre los ponencistas y las ponencistas, derivados de los comentarios y las preguntas que emerjan desde el Facebook, desde donde estamos transmitiendo este seminario. Además, está abierta la posibilidad para que todos y todas ustedes puedan ir comentando, dialogando con nuestros expositores a través de ese medio. A continuación, daremos paso a el video de cada una de nuestras y nuestros ponencistas, y posteriormente Carlos dará el paso a moderar el conversatorio. Hola a todas, todos y todas. Nos hemos reunido en virtud de poder identificar, conocer y describir los procesos de intervención que se realizan en clave de territorio desde las mujeres, sobre todo para pensar este nuevo proceso constituyente en el cual estamos insertos. Y para ello hemos hecho alianzas. De ahí que queremos mostrarles este trabajo, ya que surge desde un territorio específico, desde un gobierno local, que es la Municipalidad de Tirúa, pero específicamente desde la Oficina de la Mujer, y el Grupo de Estudio Núcleo de Intervención Social, que es el NIS, que pertenece al Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Queremos mostrar a través de esta experiencia cómo podemos generar otros tipos de investigación que aporten a la transformación social. Quisimos también tener en cuenta cómo los procesos de investigación se pueden producir tensionando la construcción de relaciones de poder en la propia investigación, reconociéndolas, sabiendo el lugar de cada una y de cada uno, pero poniéndolas sobre la mesa siempre para que no queden invisibilizadas y en el fondo los conocimientos puedan tener lugar y propiedades desde donde son emanados, ¿no? Y tengan valor en ese sentido. Desde las producciones narrativas tenían sentido para responder a esta demanda, porque además de tener la centralidad en el relato, piensan también cómo se tensiona la producción de conocimiento y esperan que en esa relación de construcción de conocimiento estén puestas estas relaciones de las que estábamos hablando. Y esta apuesta también, como decía Natalia, es una apuesta desarrollada desde las mujeres levantando una forma de construir la vida y de habitar la vida de una manera. Y en este sentido vinculamos la idea de sostenibilidad de la vida, pensando también desde América Latina cómo nos vienen a mostrarnos el buen vivir, ¿verdad? Cómo nos han hablado de ocupar los espacios con respeto, el respeto a la tierra, ¿verdad? Como lugar integral de vida y no solamente como un ente productivo del que podamos sacar provecho específico, ¿no? De manera como instrumental. Y desde esa lógica también nos interesa pensar en los espacios interventivos cómo sostenemos la vida. Y sostener la vida no es solamente pensar en un trabajo específico, sino en el proceso vital, inclusive pensar desde el momento en que nacemos hasta cómo vamos desarrollando todas las acciones y gestiones del cuidado, del trabajo doméstico, de cuestiones que hoy día no están tan valoradas y no están puestas en el centro. Y bueno, continuar con todo este relato diciendo que la huerta en particular es una aliada muy potente para trabajar distintos ámbitos con las mujeres, con la realidad de las mujeres y que está muy en sintonía igual con la realidad y las problemáticas del territorio.
Y se pueden trabajar estos distintos ámbitos que voy a mencionar principalmente a través de la organización, si bien igual hacemos acompañamiento individual, el tema de que las mujeres, de acuerdo a su realidad, mujeres mapuche, campesinas, puedan ejercer su derecho a participar vinculándose con otras, abordando temas que son significativos o problemáticos para ellas en su cotidianidad, como por ejemplo el tema de la alimentación. Es fundamental lo de la soberanía alimentaria y que las personas puedan producir sus alimentos, lo que está asociado también a un resguardo de un saber asociado al cuidado de las semillas, que es todo un mundo, pero para que estas cosas se puedan practicar, también tenemos que preocuparnos en esta creciente crisis hídrica que hay de que haya agua, ¿no es cierto?, fuente de toda vida. Entonces, quiero decir que la huerta abre un mundo de posibilidades para trabajar por el buen vivir, como mencionaban, pero destacando el rol ahí que cumplen las mujeres como guardianas de la naturaleza, como cuidadoras de la vida por esencia, y eso es lo que queremos profundizar y poder visibilizar el rol que también cumplen las mujeres campesinas. Muchas veces ellas no aparecen, ¿no es cierto?, en la prensa, o no aparecen quizás en las marchas, pero en ese trabajo silencioso que hacen día a día en su cotidianidad, vinculándose con las otras, hay un aporte muy grande que tenemos que ver, y un aporte que nos beneficia a todos, porque que las mujeres se estén preocupando por atacar el fondo de ese problema, que tiene que ver cómo nos abastecemos de agua para poder hacer esto otro tan importante de la huerta, es algo que es un deber poder comunicar y compartir. De ahí que todo este aprendizaje nos ha mostrado lo necesario y urgente que es que podamos compartir las distintas cosmovisiones que coexisten hoy día en nuestro país. Son mujeres mapuches, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras y, como dice la Susana, mujeres guardianas. Y a partir de eso tenemos que aprender de esas estrategias que nos permiten construir una cosa a otra. Hola a todas, a todos. Presento a continuación una breve reseña de mi proyecto de investigación titulado Derechos Humanos y Dignidad Humana en la Era Tecnológica con Habermas y más allá de Habermas, que corresponde a un proyecto Fondes y de iniciación actualmente en ejecución. En relación con este proyecto puedo contarles brevemente que se aboca a la reflexión sobre la posible emergencia de un nuevo conjunto o agrupación de derechos humanos que tendría dos grandes fuentes o causas en los cuales se despliega. Por una parte, la tecnología en el ambiente de los individuos, todo lo que dice relación con el ciberespacio, y por otra, la tecnología en los cuerpos humanos, allí en relación con el desarrollo biotecnológico y la manipulación genética. En relación con este campo hay dos grandes perspectivas en debate hoy en día, que son el bioconservacionismo, del cual Habermas es uno de sus máximos representantes, y el transhumanismo, que postula la idea de que es posible desarrollar un proceso de mejoramiento humano por medio de las tecnologías. Al alero de este debate surgen tópicos como la posible emergencia, justamente la pregunta por nuevos derechos humanos que habría que consagrar en este nuevo escenario, sobre la vigencia del concepto de dignidad humana, especialmente en el sentido kantiano con que se ha vuelto canónica en relación con la comprensión del ser humano como fin en sí mismo y nunca como un medio, y frente a ello la posible emergencia de una noción de dignidad posthumana, que sería aducible a estos seres posthumanos. Y esta investigación tiene como eje el prisma deliberativo habermasiano más algunos aportes de Robert Alexy. Sus objetivos centrales apuntan, por una parte, a hacer una relectura crítica de los derechos humanos y de la dignidad humana en la era tecnológica, en relación con estos dos campos que ya mencionamos, y en segundo término, proponer un marco teórico normativo para el abordaje de cuestiones relativas a derechos humanos y a dignidad humana en el contexto de alta tecnologización que conocemos hoy. Y en relación específicamente con el proceso constituyente, la verdad es que son varios los puntos de encuentro. Aquí una breve referencia, por una parte, a las nociones centrales del proyecto que tienen que ver con derechos humanos y dignidad humana, que han sido dos tópicos que han emergido con mucha fuerza
desde los sucesos de octubre de 2019 a la fecha. Hay una apuesta muy grande hoy en día porque la nueva constitución que emerja del proceso constituyente tenga en el centro los derechos humanos en sus distintas dimensiones, no solo en lo civil y político como hoy ocurre, sino también en las dimensiones económicas, sociales, culturales, medioambientales y también tendríamos que agregar tecnológicas. En ese sentido, el proyecto pretende proponer un marco teórico normativo para la era tecnológica que sea de utilidad, por ejemplo, para la elaboración de legislación o políticas al respecto. Estoy trabajando algunas aristas en particular y aquí daré cuenta brevemente de algunas de ellas porque sí, el tema es amplísimo. Por una parte, todo lo que dice relación con la muerte. Ahí, por ejemplo, más en este escenario de pandemia se ha vivido muy fuertemente la virtualización de los ritos funerarios, pero también de la emergencia de nuevos vínculos sociales post-mortem. Esto mediado por plataformas que ofrecen, por una parte, la posibilidad de seguir en contacto, entre comillas, con la persona fallecida a través de distintas plataformas y por otra parte, por el ofrecimiento o la promoción de una eternidad virtual ya disponible. También estoy abordando el tema de la discapacidad porque hay una fuerte discusión entre el bioconservacionismo y el transhumanismo en términos de cuánto hay de mejora o de peora, como dicen algunos autores, en relación con lo humano al hacer uso de las tecnologías, por ejemplo, sin ninguna regulación, ya sea moral, política, jurídica. Ahí está todo el debate sobre cuál es el valor de la vida humana en condiciones de discapacidad, por ejemplo, o si es que toda situación de discapacidad debiese ser mejorada o superada por medio de las tecnologías, llegando incluso a un horizonte eugenésico en que se, entre comillas, facturaran o crearan seres humanos o poshumanos altamente cercanos a la perfección. Y finalmente toda la discusión sobre justicia social que está a la base y que es transversal a todas estas temáticas, porque el acceso a las nuevas tecnologías ciertamente tiene altos costos y termina siendo muy privativa de ciertos sectores, pequeños sectores, y también por cómo la emergencia de ciertas tecnologías nuevas puede terminar traduciéndose en otras formas de vulneración social o de reproducción de desigualdades ya existentes. Ahí tenemos todo el campo de la relación entre el Estado y los ciudadanos, por ejemplo, por medio de plataformas virtuales. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Voy a compartir con ustedes los resultados de una investigación colaborativa entre la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule y la Universidad Católica Luis Amigo de Colombia. Aprendizajes para la intervención del trabajo social a partir de las prácticas y saberes de los movimientos y organizaciones socioambientales en Antioquia, Colombia y Curicó, Chile, un estudio exploratorio comparado. Para iniciar esta presentación debemos contextualizar 3 elementos fundamentales que compartimos en nuestro diagnóstico tanto en Colombia como acá en Chile. Primero, la justicia medioambiental como eje de la intervención. Y en este caso, en estos momentos de decreciente degradación, ¿no?, de nuestro espacio ambiental, en este caso de riesgo climático, tenemos que considerar que los trabajadores sociales deben considerar a la justicia medioambiental como un eje estratégico en la intervención. En segundo lugar, tenemos que trabajar por la conservación y la preservación medioambiental para el bienestar de todos y todas. Esto significa la protección del planeta y en este caso la conservación del ecosistema, lo cual permita asegurar el bienestar para todos los seres vivos. Y en tercera instancia, la responsabilidad colectiva con las organizaciones y comunidades. Esto quiere decir que todas las acciones que nosotros llevemos a cabo en el contexto de justicia medioambiental tienen que considerar la responsabilidad colectiva y en este caso a todas las organizaciones y comunidades en sus prácticas y protección medioambiental. Esta investigación se realizó en un enfoque cualitativo, dado que nos interesaba mucho escuchar desde las opiniones, las voces, las experiencias que estas organizaciones han tenido en su espacio de reivindicación ambiental. Realizamos entrevistas semiestructuradas a distancia, dado el contexto, en este caso de pandemia, y participaron activamente en esta investigación 4 organizaciones en Colombia y 4 organizaciones en Chile.
En los resultados pudimos identificar 3 categorías importantes. Primero, los propósitos de la experiencia o motivos para comenzar a organizarse, y en este espacio se destaca la resistencia por la defensa del agua y el territorio, una oportunidad para recobrar la esperanza en el sentido de trabajar colaborativamente y hacerlo, ¿verdad?, sensibilizando y de alguna manera generando conciencia colectiva. Los fundamentos de su acción tienen que ver con, en este caso, la revisión de fundamentos de la ecología política, la autonomía y la participación social, y también otra categoría importante tiene que ver con la relación con la política pública, y en este caso el interés fundamental está en presionar, tener diálogos, ¿verdad?, y realizar acciones colectivas que tengan que ver con la posibilidad de poner sus petitorios y poner sus demandas directamente en las agencias públicas del Estado. Como conclusiones, ¿verdad?, de alguna manera ellos manifiestan, ¿cierto?, en este caso la conexión principalmente con la defensa del agua y el territorio, un territorio donde ellos habitan y que también los habita, y en este caso son movimientos de esperanza. Los referentes fundamentales, ya los habíamos mencionado, tienen que ver con la ecología política y también con espacios educativos y de formación, para lo cual también ellos refieren de alguna manera la utilización de la metodología o el enfoque de la educación popular. Y en el caso de las políticas públicas es interesante acá una diferencia. En el caso de Colombia, la Constitución está consagrando a la naturaleza como un derecho fundamental, y por lo tanto el cuidado del medio ambiente también en esos espacios y en el territorio en su totalidad. En el caso chileno todavía no tenemos ese avance, y por lo tanto ahí hay una diferencia respecto a cómo ellos asumen este diálogo con la política pública. En términos de los desafíos para el espacio constituyente, es importante considerar que los derechos ambientales deben ser analizados desde una mirada multidimensional, están relacionados directamente con la protección de los derechos humanos, y uno de los elementos fundamentales es el cambio en la visión de la gobernanza en el sentido de otorgar a los territorios mayores capacidades de decisión y de participación y no estar supeditados al gobierno central. También tiene que ver con la relación con la justicia medioambiental, con la justicia social, lo cual se convierte en un imperativo ético en el sentido de generar en este espacio de discusión, considerando efectivamente en el proceso constituyente, y por lo tanto con esto lograr un avance para el bienestar de todos y todas en nuestro país. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrea Comelán, soy académica de la Universidad de Tarapacá y vengo a exponer mi trabajo Gestión Emocional en el contexto laboral de mujeres migrantes que realizan trabajo de cuidado en Iquique, Chile, explotación y subalternidad de quienes trabajan en el sostenimiento de la vida. Se inscribe en el Fondes Irregular 118-1901 y en el eje 3 de este seminario, Sostenibilidad de la vida, medio ambiente y territorio. Me baso en el estudio de mujeres migrantes bolivianas que vienen a realizar trabajo doméstico de cuidado a Chile, facilitadas por el convenio Mercosur, que implica una movilidad circular haciendo frontera cada 90 días. El trabajo de cuidado es entendido por Fischer y Tronto como por Federici como el eje de preservación de la vida. Producto del modelo neoliberal, existiría una doble crisis de cuidado donde mujeres de países económicamente precarizados y con bajo sistema de protección social se ven obligadas a migrar a países donde hay déficit de recursos de cuidado por la incorporación de las mujeres al mundo laboral y cambios sociodemográficos que implican transar estos servicios en el mercado. Postulo que en el trabajo emocional de estas mujeres se visibiliza la explotación del cuerpo territorio de las mujeres, trayendo las marcas del pasado colonial al presente. Me baso en los postulados de colonialidad del poder de Quijano, en donde las categorías de raza y género explicarían las relaciones de dominación y explotación del colonialismo eurocéntrico moderno, constituyéndose la base reproductiva del actual sistema capitalista neoliberal. Lugones interpela a Quijano con un sistema de género moderno colonial, donde indica que la falta de intersección entre las categorías de raza y género invisibilizaría las diferencias de dominación en las mujeres otras. Todos los cuerpos de las mujeres son dominados, pero de diferentes maneras. La explotación del cuerpo de estas mujeres, racializadas, comercializadas, inferiorizadas, estarían sometidos para dominar la tierra, las estructuras sociales, culturales, espirituales.
Dorronoso, en un estudio de mujeres indígenas, nos da cuenta de que el territorio no es solo geográfico, sino que incluye a los cuerpos de los seres que habitan y la relación cultural espiritual que se da entre ellos. La invasión colonial entonces no sería solo sobre lo geográfico, sino que sobre el primer territorio, que sería el cuerpo. No estudió las condiciones laborales, sino que el trabajo emocional, que ha sido menos estudiado. Las emociones han sido estudiadas biológicamente, pero también a partir de la estructura social en cuanto a las relaciones de poder y estatus. El cuerpo expresa las emociones, pero también expresa la posición que ocupamos en el mundo. Hochuli nos indica que existe una cultura emocional que tiene reglas emocionales que nos dicen cómo debemos sentir y expresar las emociones en ese contexto, so pena de tener sanciones sociales. Cuando se da esta situación, se produce una disonancia emocional en el cuerpo yo sintiente, que implica tener que realizar una gestión emocional para adaptarse. Cuando esto se da en el contexto laboral, se denomina trabajo emocional, como el que hacen las azafatas con los pasajeros en los vuelos. Esto trae costos psicológicos, corporales y sociales. El contexto laboral y cultural de estas mujeres, a pesar de tener regulaciones legales, da cuenta de una superioridad de la clase empleadora cultural chilena, denominada por Estefoni Fernández y Arriagada Moreno, entre otras autoras, basadas en el pasado colonial, en donde se buscaría una mujer servil que demuestre afecto, cariño, preocupación y que tenga disponibilidad y presencia corporal permanente, basado en ideologías de raza y género, de esclavitud y servidumbre. Los resultados dan cuenta de emociones de inconformidad, desesperación, sufrimiento, humillación, que son gestionadas suprimiendo la emoción, pero también realizando gestiones superficiales cognitivas, como cambiar el pensamiento, o utilizar gestiones corporales, como cansar el cuerpo, llorar. También gestiones profundas, cambiar las emociones negativas en emociones de acostumbramiento y resignación. Cuando el espacio laboral es percibido positivo, se naturaliza la explotación bajo pseudo relaciones familiares. Y también hay espacios de resistencia, donde las mujeres con mayor antigüedad laboral o por las circunstancias y la circularidad se atreven a hacerlo. Sin embargo, los costos se ven en los cuerpos de las mujeres, en su salud mental, en el sentirse agotada y también en las sanciones sociales de las empleadoras frente a la resistencia. Las conclusiones son que la cultura emocional laboral de estas mujeres presenta reglas emocionales que reproducen las ideologías de servilismo asociadas al pasado colonial, pese a los avances legales atravesados por idearios de género, raza y nacionalidad. En el espacio privado se negocia el trabajo material, pero no las condiciones del trabajo emocional, que se invisibiliza, se naturaliza como trabajo no pago y se exige. Los costos son pagados por la explotación del cuerpo territorio de estas mujeres, quienes trabajan en la sostenibilidad de la vida, y esta explotación es avalada por el modelo neoliberal capitalista que lo permite y reproduce. Muchas gracias. Hola a todos y todas, un gusto saludarles. Mi nombre es Rodrigo Cortés, soy académico de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Yo les presento este trabajo denominado Una práctica teórica rizomática desterritorializada, que es producto de un proceso de investigación e intervención en Colabor en conjunto con el Campamento Felipe Camiroaga de Viña del Mar. Como de contexto, este campamento surge el año 2011, en el sector de forestal. Hoy se configura por cerca de 11 comités territoriales que agrupa a 1000 familias aproximadamente, 1000 de estas 81.000 familias que hoy viven en campamento, dado que en este último año hemos tenido un aumento de 25% de familias en campamento debido a la crisis económica, política y sanitaria. El año 2017, un grupo de dirigentes y dirigentes de este territorio nos interpela como academia, nos plantea la apuesta de desarrollar un trabajo a mediano o largo plazo que permitiera un plan de trabajo hacia la regularización del territorio, pero a la vez también pensado desde y poniendo en tensión esta idea extractivista de saberes, de historias, de vivencias, de experiencias. Es así como nos aproximamos a este territorio desde una consideración conceptual en tensión. Tensionamos intervención social, espacio social, y la articulación o la red, ¿no? Y pensada desde lo contemporáneo, mirada desde lo rizomático.
La apuesta fue una apuesta de hermenéutica colaborativa, rompiendo con esta idea de la colonialidad extractivista, con una propuesta situada sociopolíticamente, sociohistóricamente y geopolíticamente en el territorio. Es así como generamos para este trabajo una serie de triadas de trabajo, ¿sí? Y de interpretación. Primero es interpretar lo rígido de la política pública y la política de vivienda específicamente, y también de lo rígido que han sido los gobiernos locales y regionales frente a la situación y la condición de vivir en campamento. Pensado también desde esta idea de la flexibilidad que han tenido los pueblos y las pobladoras, los y las colectivas, ¿no? Que se han generado dentro de este territorio, y las fugas que tienen que ver también con la toma propiamente tal, ¿sí? Y también articulaciones solidarias, comunitarias, ¿no? Y democráticas al interior de este espacio. Espacio visto como territorio, pero también descentrándolo desde la idea de territorio geográfico. Con ello, la idea de desterritorializar, ¿no? Esta idea de pensar nuevos territorios de movimientos corporales, ¿no? Que están conectados o interconectados con la ciudad, con distintas formaciones económico-sociales, ¿no? Con ello, reterritorializándolo, ¿no? Bajo otros mapas y otras cartografías. Pensado también desde la idea de la práctica, ¿sí? Una práctica espacial, una práctica que está en tensión con las representaciones externas, ¿no? Representaciones de actores de lo político, ¿no? Pero también con la claridad de generar un espacio de representación desde esas prácticas espaciales. Así también, esas representaciones o esa práctica es una práctica política, una práctica declaradamente política, y eso implica, ¿no? Esto situado, esto territorialmente determinado, pero además también con una posición de un mapa de fuerzas y de actores que es necesario desde lo situacional, estratégicamente situacional, ¿sí? Así le ha permitido además también a este campamento plantearse desde una autonomía, ¿no? Desde esta idea de generar antagonismos a esta subalternidad que los gobiernos, ¿no? Y que el Estado ha tratado de generar frente al tema de las tomas de terreno. Y ese proceso de autonomía permite y les ha permitido generar esta soberanía popular. Con ello, esta articulación, ¿no es cierto?, de triadas nos permite hacer esto, ¿no? De mirar complejamente, mirar esta tensión entre Estado con este colectivo movimiento social, para interpretarlo también a cómo va a ser su regularización del mercado del suelo, del mercado habitacional. Y es por ello que una nueva constitución por venir implicaría desde esta experiencia el derecho al territorio, que implica también este derecho al buen vivir y a la calidad de vida, a proyectar una descentralización política comprendida desde una soberanía popular y una gobernanza situada, poniendo en cuestión esta cuestión del territorio, ¿no es cierto?, en el centro, que resulta hoy por hoy un asunto indispensable para alcanzar la dignidad y un sistema político democrático popular. Quedo atento con esto a sus preguntas, comentarios, agradecer a la red por este espacio y por esta forma de generar este tercer seminario. Muchas gracias. Hola a todas y a todos, a todes. Voy a presentar en este seminario de investigación del trabajo social el video desde las memorias del agua hacia su resguardo como bien común en la nueva Constitución. Voy a compartir página para que podamos ver este video y vamos a presentar lo que tenemos. Muy bien, gracias. Desde las memorias del agua, en Petorca hacia su resguardo como bien común en la nueva Constitución, buscando enfrentar las ruinas del Antropoceno.
Ante la constatación de la magnitud e impacto de los conflictos medioambientales en la vida de las comunidades y teniendo en cuenta la crisis ecológica que se expresa cada vez con mayor intensidad en Chile, se presentan algunas reflexiones de la investigación tras las memorias del agua en Petorca, realizada en el contexto del proyecto BioGeoArt de investigación interdisciplinaria, donde nos interrogamos sobre la configuración subjetiva que se instituye en la experiencia de los habitantes de los territorios degradados ante el daño, la falta o la pérdida del hábitat y sus alcances en términos de la biopolítica que se instituye tanto en el sufrir, en el resistir y en el imaginar. La investigación se realiza sobre la base de una experiencia de intervención rizomática en la comuna de Petorca, cuyas localidades se ubican en la frontera norte de la región de Valparaíso. La investigación buscaba recuperar la experiencia y las dinámicas de uso, gozo, expansión, apropiación, expropiación de la naturaleza y que ha afectado a los habitantes en el uso del agua y también distinguiendo qué significa la pérdida en la relación de los habitantes de estos territorios con la naturaleza. Los recuerdos sobre cómo fueron cambiando las relaciones con el medio ambiente, recuperando sus prácticas cotidianas, acontecimientos y actores en diferentes periodos históricos de la vida de una comunidad. Fundada a orillas del río Petorca y afectada por la escasez de agua, Petorca constituye un territorio alejado de todo centro nacional o regional, pero igualmente sometido a la lógica del capitaloceno, con escasez de agua, explotado por monocultivos agrícolas y empresas a gran escala, propietarias de derechos de agua, favorecidos por el Código de Aguas DFL 1122 de 1981, marco legal existente desde la dictadura. En los hechos privatiza el vital elemento, creando un mercado de aguas e instaurando usos productivos y energéticos, estableciendo la libre disposición por parte de los dueños del agua, con el derecho, abro comillas, de aprovechamiento sobre las aguas, es de dominio de su titular, quien podrá gozar y disponer de él, cierre comillas. Los recuerdos compartidos, las reelaboraciones, las formas de comprensión y de expresión de sentido sobre la experiencia, la generación de ese espacio de inflexión, de volver a experimentar aquello que evoca el río, el canto de un ave, un lugar en particular, todo ello en la evocación y el relato de adultos y adultas mayores, sintetizar un recuerdo, una experiencia que genere una inflexión respecto de la historia que podría haber sido y la que es. ¿Qué se puede hacer para recuperar, contener o vivir con el daño ecológico? El enfoque apela al componente reflexivo de la historia, reconociendo la autoinstitución de la sociedad, apuntando a la producción de futuro, que se activa al poder mirar geografía y naturaleza, ya sea evocando nostálgicamente, rememorando, recuperando o bien negando esa relación con el medio ambiente, pero dándole una oportunidad de proyectar, buscando cómo construir una nueva historia. Como dice Holbach, el recuerdo es como la frontera y el límite, se sitúa en la intersección de diversas corrientes del pensamiento colectivo. Rememorar acontecimientos no se trata ya de explicitar una esencia o una realidad fenoménica, sino de comprender una relación diferencial, cierra comillas. Cuando se distinguen los efectos perniciosos de la crisis del agua, de la minería, de las zonas de sacrificio, queda en evidencia el riesgo de la sostenibilidad de la vida en el territorio chileno, donde una constitución diseñada desde una lógica mercantil, como es la de 1980, ha demostrado en un tiempo relativamente corto cuánto pueden llegar a transgredirse derechos fundamentales como el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, arriesgando la vida de ecosistemas, sin entender el conjunto de vida interdependiente que se establece en esta relación entre seres humanos y naturaleza. Una nueva constitución debería permitirnos ese encuentro. Una nueva constitución debería permitirnos hacer realidad
aquello que hoy es un recuerdo y un sueño que queda todavía como la forma de la memoria. ¿Seremos capaces de ir desde la memoria hacia la posibilidad de diseñar un mundo y una vida mejor? Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Hoy les vengo a presentar resultados preliminares del estudio Organizaciones Territoriales Emergentes post-18 de octubre, Periferias Urbanas y Política Vecinal, financiado por COE, CEDEUS y el Centro de Innovación Integral de la Universidad Católica del Maule. Las investigadoras son Alejandra Luneque de la Universidad Alberto Hurtado, Katia Valenzuela de la Universidad de Concepción, Claudia Concha de la Católica del Maule y yo, Alejandra Race, de la Escuela de Trabajo Social de la Católica de Santiago. El estudio corresponde a una investigación con metodologías mixtas que busca comprender la forma en que el 18 de octubre y la crisis sanitaria han reconfigurado la política vecinal en barrios populares en Santiago, Concepción y Talca, articulando y o actualizando nuevas y antiguas formas de organización social, liderazgos y subjetividades políticas colectivas. A partir de la revisión de la literatura internacional y de la revisión preliminar de las apariciones de estas organizaciones en medios públicos, trabajamos sobre el supuesto que estas organizaciones son portadoras de discursos y prácticas que desafían las formas hegemónicas de comprender y hacer política y al mismo tiempo representan una reelaboración de los vínculos comunitarios a nivel del vecindario, recuperando elementos de nuestra memoria histórica e incorporando también imágenes nuevas sobre el significado de la democracia, la organización social, etc. La primera etapa del estudio correspondió a un catastro de organizaciones territoriales surgidas o resurgidas tras un tiempo de inactividad a partir de octubre del 2019 en el Gran Santiago, Gran Concepción y la conurbación Talca-Maule. En el caso de Talca y Concepción se incluyó a toda la ciudad en el catastro. En el caso del Gran Santiago se excluyeron las zonas de alta renta del conoriente de la ciudad. La búsqueda se realizó a través de los perfiles públicos de las organizaciones en Instagram y en Facebook y a continuación les vamos a presentar los resultados de este trabajo de catastro. Encontramos 274 organizaciones territoriales emergentes activas en el Gran Santiago, 38 en el Gran Concepción y 30 en Talca. Entre ciudades no solo hay diferencias en el número de organizaciones, sino también en sus principales temáticas. En el caso de Talca hay un fuerte predominio de la temática feminista y en el caso del Gran Concepción el discurso está marcado también por las temáticas indígenas y medioambientales con mucho más fuerza que en las otras dos ciudades. La gran mayoría de las organizaciones tienen un alcance local y una fuerte relación con el territorio. Son propiamente organizaciones territoriales. Una pequeña fracción de las organizaciones corresponden a coordinadoras o a redes de organizaciones. Y si bien la escala de actuación de este tipo de organizaciones es más amplia, de todos modos tienen un componente territorial y adoptan nombres que las localizan con claridad en una zona o en una comuna de la ciudad. El ejemplo más expresivo es el uso de la palabra cordón, como el cordón Grecia, cordón Vicuña Maquena. En términos generales, se puede ver una intensa actividad de estas organizaciones entre octubre del 2019 y marzo del 2020. Producto de la pandemia, las organizaciones comienzan a incluir cada vez más actividades solidarias, siendo mayo del 2020 el mes de mayor presencia de campañas solidarias. En paralelo a esta actividad, se puede ver una intensa actividad de organizaciones vinculadas a hitos contingentes, como el proceso constituyente, noticias relativas a violencia policial o al conflicto mapuche, aniversario del 18 de octubre, entre otros. El paso a la virtualidad requirió importantes procesos de innovación en estas organizaciones que hasta marzo del 2020 se centraban casi en su totalidad en actividades de tipo presenciales. Los elementos discursivos que más se repiten son el apoyo mutuo y la colaboración, resumidos en la idea de solo el pueblo ayuda al pueblo, la perspectiva feminista, la mayor parte del tiempo reflejada en la consigna no más violencia machista, el cuestionamiento directo al modelo neoliberal y más profundamente a la idea de economía capitalista,
tensiones relativas al proceso constituyente, la demanda por dignidad y diálogo y su asociación a formas de democracia más participativas y más cercanas a las bases territoriales. Y en el caso del Gran Concepción, cobran especial relevancia discursos menos frecuentes en las otras dos ciudades relativos a la desmilitarización de la Araucanía y al cuidado del territorio en términos específicamente medioambientales, frecuentemente reflejado en la idea de no más zonas de sacrificio. En términos de formas de organización, lo más común es el asambleísmo y la horizontalidad y el trabajo por comisiones. En términos de los repertorios de acción, estos son muy amplios, pero se repiten entre organizaciones, generando una cierta lógica, una consistencia entre las acciones de estas organizaciones cuando uno las mira a nivel agregado. Encontramos protestas y cacerolazo, actividades vinculadas a la memoria como velatones y acciones de conmemoración, acciones de apropiación y disputa del espacio público desde cambio de nombre de los lugares hasta su ocupación para usos comunitarios como huerta o reciclaje, actividades de solidaridad como ollas comunes, acopios, rifas, onces comunitarias, lucatón, etc. Redes de abastecimiento como trueques y ferias de las pulgas, talleres y conversatorios, jornadas culturales y familiares y actividades para niños, información y discusión en redes sociales como podcast, programas radiales, boletines, etc. Asesoramiento para acceder a beneficios económicos del Estado y formación para el proceso de votación, preuniversitarios populares, creación artística en lienzos y arpilleras, y catastros y mapeos de iniciativas. Algo común a gran parte de estas actividades es la consigna actividad libre de alcohol y de drogas y abierta a niños y a niñas. Resulta interesante que parte de las actividades más comúnmente realizadas se hacen efectivas distintas consignas al mismo tiempo, las cicletadas como forma de manifestación pública vinculada a lo medioambiental, la huerta comunitaria como forma de apropiación del espacio público y de búsqueda de seguridad alimentaria, el trueque como forma de solidaridad, pero también de subversión al orden capitalista. En este sentido, estas prácticas no solo son manifestaciones expresivas, sino que buscan establecer nuevas formas de hacer las cosas desde los márgenes y ejercer espacios de resistencia desde lo comunitario. Como conclusión preliminar e hipótesis de trabajo, es posible conjeturar que si bien las organizaciones utilizan conceptos y prácticas que hemos visto repetidas veces en nuestra historia, estos cobran un nuevo significado en el marco de las reivindicaciones actuales como formas de resistencia ante el modelo económico y ante también nuestras formas institucionales actuales de democracia representativa. En consecuencia, estas prácticas sociocomunitarias implican procesos de politización de la vida cotidiana que requieren una lectura mucho más detenida. En este momento, como proyecto, estamos comenzando una segunda etapa de profundización cualitativa con 9 organizaciones que representan los distintos perfiles que nos encontramos en el proceso de catastro y esperamos poder el próximo año mostrarles estos resultados. Muchas gracias. Bueno, con esta última exposición vamos a dar paso ahora a una fase de discusión gatillada fundamentalmente por preguntas que los propios participantes nos hagan llegar. Ya tenemos 3 preguntas a 3 distintos exponencistas. La idea siempre va a ser que, ojalá, si bien son preguntas muy situadas con cada una de los proyectos, las iniciativas que nos han compartido, las muy interesantes iniciativas, la idea es que también los otros exponencistas, si les parece, y se sienten motivados a responder en términos de aquellos aspectos más estructurales que están contenidos en esas preguntas situadas y que puedan tener relación con la propia reflexión que ellos vienen haciendo en términos de este tema tan interesante. Andrea Comelán hizo llegar 3 preguntas que quiero compartir con ustedes. La primera va dirigida en principio a Nelia y reseña así: ¿podríamos vincular las acciones colectivas de esta ecología política con políticas públicas de cuidado que salgan del espacio privado, de un cuidado concebido solo como intrafamiliar en el contexto del nuevo escenario constituyente? La pregunta hacia Rodrigo
y fundamentalmente una mayor profundización y ahondar en el desarrollo de la autonomía desarrollada por los pobladores y la lógica de los derechos territoriales frente al andamiaje establecido de políticas públicas focalizadas y rígidas en su aplicación. Y la tercera, para iniciar esta ronda de preguntas, es hacia Leticia: ¿cómo entiende las memorias territoriales en el contexto del espacio habitado y ser habitados por el territorio? Circula. Palabra. No sé si Nelia, partes tú. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros con Gloris, mi colega de Colombia, en este diálogo y la posibilidad que tuvimos de conversar directamente con los líderes, ¿no?, de cada una de las organizaciones que participaron en este estudio, que es una primera parte, pero en realidad son varios los ejes, las categorías que logramos también identificar y que vamos a ir presentando, por supuesto, más adelante. Uno de los elementos importantes que ellos mencionan, ¿no?, y son parte de los fundamentos con los cuales ellos hoy día realizan sus gestiones y movilizaciones, ¿no?, porque son en general espacios de mucho movimiento, ¿no?, de mucha demanda, ¿no?, y bueno, lo que está pasando en Colombia hoy día y lo que pasó en el estallido social nuestro, también lleva, digamos, una reivindicación muy clara respecto a lo que es la mantención y el cuidado, ¿verdad?, de todo lo que significa los sistemas ecológicos para el cuidado de la vida y los seres vivos, no solamente nosotros como seres humanos. Entonces, evidentemente, en la nueva Constitución, yo espero, ¿no?, tenemos la esperanza, y me parece que así también ha quedado demostrado, ¿verdad?, con las intenciones de quienes son las personas que han salido electas, ¿verdad?, de distintos lugares de nuestro país. Ellos mencionan en un 80% la importancia de esta temática para la nueva Constitución. Por lo tanto, evidentemente va a ser un tema a discusión, va a ser un tema que se va a abordar, espero, en el amplio espectro, porque también hay distintas visiones, por supuesto, pero tenemos confianza en que efectivamente nuestra Constitución va a poder albergar estas iniciativas que surgen, además, no de una política que está centralizada ni definida desde una perspectiva individualista, sino que más bien colectiva, solidaria, que se construye con ellos y para ellos, ¿no? Y como yo, también lo mencionaban, ¿cierto?, ellos son todos movimientos de esperanza, finalmente, para poder enfrentar todo lo que está pasando a nivel de la crisis climática. Les comento también que Colombia ya tiene una constitución que declara, ¿no?, los derechos de la naturaleza, así como otros países en Latinoamérica. Lamentablemente, lo que nos comentan las organizaciones, eso quedó quizás muy bien declarado, pero lamentablemente ha sido muy mal ejecutado, y también muchos líderes de estas organizaciones son hoy día perseguidos e incluso han sido asesinados. Entonces es un tema también importante para nosotros desde trabajo social poner atención, y también en general para toda la ciudadanía, porque podemos tener una muy buena constitución que quede muy bien redactada, pero que finalmente pierda todo sentido al desconectarse nuevamente de las demandas que son hoy día parte fundamental de los movimientos sociales y territoriales. Eso le puedo contestar a la colega. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelia. Rodrigo. Sí, gracias, Andrea, por la pregunta. Mira, yo creo que un poco conociendo la trayectoria del campamento, de sus pobladores y pobladoras, creo que el mejor ejemplo de esta autonomía, ¿no?, es frente a las políticas focalizadas, ¿no?, y rígidas, es la propia toma, ¿sí? Primero, es la colectivización, ¿no es cierto?, previo a la toma de varios de los sectores de la Camiroaga. Camiroaga es una toma bastante grande en términos de extensión territorial, y que suma cerca de 1000 familias hoy día, ¿sí? Pero además también es una autonomía acerca de la soberanía territorial. O sea, creo que ahí ellos generan una suerte de soberanía popular dentro de sus territorios. Ellos se enlazan a través de 12 comités, ¿sí?, territoriales, y han generado una serie de políticas incluso de articulación en este periodo de pandemia en términos de acciones solidarias, bueno, muy asociado a lo que Alejandra estaba exponiendo recién: ollas comunes, comederos comunitarios, almacenerías comunitarias, ¿no?, y la gran mayoría de ellas articuladas por mujeres, y con labores también de trabajo de cuidado en la extensión territorial.
Entonces creo que eso es una articulación, creo, de autonomía y enfrentar también esta lógica política focalizada, más aún en la articulación entre ellos mismos en términos de apoyo frente al registro social de hogares, por ejemplo, y la articulación de entre dirigentes y dirigentas, de cómo fueron ellos tratando de hacer un barrido de todo el territorio para que a todo el territorio pudiese no tan solo llegar el IFE o el IFE renovado, el 2, 3, 4, sino que en una articulación, ¿no es cierto?, solidaria, sobre todo con familias, ¿no?, que no accedían directamente a eso, a ese tipo de beneficio. Entonces creo que ahí es una respuesta un poco en esa lógica. ¿Por qué? Porque creo que ahí da cuenta un poco de eso de esta articulación rizomática, ¿no?, que es antijerárquica, ¿sí?, que se articula, más allá de cómo yo puedo o podemos interpretarlo, ¿no?, pero da cuenta por esa articulación, ¿no?, de política, ¿no?, territorial, urbana, sectorizada, que permite hacer un paneo, ¿no es cierto?, y un mapeo diferente, ¿no?, a un mapeo administrativo y focalizado. Muchas gracias, Rodrigo. Le doy la palabra a Leticia. Bueno, respecto de esto, que yo pensaba que era más un comentario, pero sí era una pregunta, frente a esto de cómo entender las memorias territoriales en el contexto del espacio habitado. Bueno, aquí quizás hacer una salvedad de entender de que eso del espacio, ¿cómo se llama?, de que nosotros habitamos el espacio, pero el espacio también nos habita a nosotros, el territorio. Aquí también, bueno, tenemos coincidencias con Rodrigo en trabajar desde la perspectiva de Deleuze y Guattari, los dos que han trabajado, bueno, principalmente tanto en Mil Mesetas, ¿no es cierto?, y en general en su crítica del capitalismo. Aquí hay que entender que desde la perspectiva del rizoma, es decir, todos estos elementos que van haciéndose camino, construyendo distintas articulaciones, entonces aquí más que nosotros habitemos el espacio o que el espacio nos habite a nosotros, hay que entenderlo desde el punto de vista de la cohabitación, porque es una habitación compartida. Ahora, si lo llevamos al plano de las memorias, ciertamente en ese rasgo aparecemos habitados por el espacio, porque cuando nosotros trabajamos con las memorias de adultos mayores, para lo que hicimos historias de vida, pero luego trabajando con un equipo interdisciplinario, con gente de diseño, se construyeron unas suertes de caja, ya unos atrapa memoria, entonces donde con ejes de tiempo, espacio, lugar y fenómenos y con objetos que los adultos mayores, luego de contar su historia, llegaba construida esta caja hecha a medida, con su historia, y entonces ellos iban fijando los nuevos materiales de cómo la vida se abre camino y continúa, y también cómo sus historias se iban constituyendo. Y en ese sentido, porque alguien podía decir, bueno, puede ser cruel preguntarle a alguien sobre las memorias del agua cuando hoy no la tiene. Y en esto, bueno, hay autoras, Chumale, por ejemplo, que asume de cómo permitir una sensibilidad ecológica, una alfabetización ecológica. Entonces, bueno, ella plantea justamente la idea de llegar a una sensibilización no solo a partir de la belleza, sino también a partir del dolor. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, como copartícipes de la crisis de esta era del capitaloceno, tal como yo retomaría un poco lo que plantea Benjamin, en el sentido de que un recuerdo como este relampaguea en un instante de peligro. ¿Qué significa eso? Que genera una tensión en la conciencia de la ruina, la conciencia de toda la devastación que produce el capitaloceno y que daña tanto esas vidas como las vidas de los animales, la flora, la fauna. Por lo tanto, esta tensión podrá significar tristeza, nostalgia, crítica o resistencia. Y aquí lo que vemos, bueno, no por nada
en la región de Valparaíso fue elegido como gobernador el dirigente de Modatima, que ha llevado, ¿no es cierto?, al ámbito público la denuncia del robo de agua en la zona. Entonces, para finalizar, hay que entender que en el antropoceno la acción humana ha generado un cambio geológico planetario, ¿ya? El abuso de la riqueza ambiental que ha destruido el hábitat y el capitaloceno. Entonces aquí el gran desafío sería que nosotros pudiéramos de algún modo desarrollar una crítica a fondo, y que es uno de los desafíos para la Constitución, frente a estas lógicas del capital, que además la Constitución del 80 no es solo una lógica mercantil, es además una lógica autoritaria, ¿no es cierto?, que significó imponer una vida. Por lo tanto, la idea es desarrollar una crítica radical frente a este capitaloceno, frente al neoliberalismo, pero la expresión en la relación con la naturaleza ha sido llamado de este modo, que vuelve equivalente explotación con ganancia económica, uso y abuso de la riqueza ambiental. Y en eso consideramos que la memoria se transforma en un elemento de resistencia. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Hay otra pregunta para Natalia Susana Ipsi. ¿Cómo vinculan los espacios territoriales y la simbolización de ese espacio que hacen las mujeres con las corporalidades y los impactos que ello tiene en los cuerpos de las mujeres? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Susana. Bien, ya. bien. Gracias, que estoy en Tirúa, no tengo muy buena señal. Bueno, respondiendo la pregunta que nos hacían, que decía cómo se vinculan los espacios territoriales y la simbolización de ese espacio que hacen las mujeres con las corporalidades y los impactos que ello tiene en los cuerpos de las mujeres. Bueno, decir que se pueden vincular de varias formas, más si seguimos la noción de cuerpo-territorio de las feministas comunitarias, en que el cuerpo es el primer territorio que habitamos las mujeres, que es las personas, ¿cierto?, que se encuentran en estrecha relación con el espacio territorial que se habita. Por otra parte, desde la Comovisión Mapuche, las personas no estamos escindidas del espacio que habitamos, del entorno, de la naturaleza, sino que somos parte de ello, estamos en estrecha relación, complementariedad. Por tanto, para responder la pregunta, uno toma todo eso y puede decir que se relaciona, por ejemplo, a través de lo que significa el modelo forestal y el impacto que eso ha generado con las plantaciones de monocultivo de árboles exóticos, ha generado una alteración, ¿cierto?, en la naturaleza, que ha significado la disminución del bosque nativo, una alteración de la biodiversidad que luego impacta en el agua, sin la cual no vivimos, que necesitamos agua, ¿no es cierto?, para cultivar la tierra y cultivar nuestros alimentos. Entonces creo que ahí hay una vinculación muy, muy evidente con todo lo que significan nuestros cuerpos. Entonces ahí hay como harto paño que cortar. Siento yo que no ha estado tan desmenuzado todo lo que eso significa. Por lo general siempre se mencionan algunos aspectos nomás de la industria forestal, pero llega a ese nivel de que uno encarna el conflicto, pues afecta los aspectos más cotidianos que podamos imaginar. Quería complementar también con lo último que decía la compañera que habló antes sobre este tema de la memoria. Comparto plenamente eso, porque en este mismo tema que nosotros presentamos, la memoria ha servido para movilizar, como decía la compañera, pues para ver cómo se vivía antes, que antes no teníamos estos problemas que tenemos ahora ocasionados por esta industria, pero moviliza mucho porque mediante el diálogo, al poder recordar o descubrir nuestra identidad, surge con mucha fuerza la defensa del territorio en su totalidad, porque
por lo general se habla de la defensa del agua, ¿no es cierto?, del bosque, acá en nuestro caso, que es fundamental. Muchas gracias, Susana. Tal vez sería interesante, a propósito de lo que nos convoca en esta mesa y en este seminario, cuál es, de alguna manera, a propósito de lo que planteaba Leti, esta crítica radical, a propósito de lo que nosotros vamos descubriendo con nuestras distintas investigaciones. En ese contexto, claro, hay un aporte que es a visibilizar situaciones, generar una crítica, pero también hay un elemento de orden propositivo que debe emanar también desde la mirada, desde nuestra particular mirada como oficio, desde la posición que nosotros ocupamos dentro de la estructura social y con quienes colaboramos muchas veces privilegiadamente y que se expresan en muchas de las ponencias que están, o sea, en todas las ponencias que se expresaron hoy día. En ese contexto, tomando un poco lo que había planteado en la primera respuesta, se pregunta cuando traía a colación la experiencia de Colombia y cómo en Colombia algunas de las reivindicaciones que se han puesto muchas veces en la discusión y en la mesa fueron cristalizadas en una constitución, y eso es un antecedente explicativo de muchas transformaciones de orden significativo, pero también coloca el hecho de que estén y de la forma que está colocados muchos derechos en la constitución colombiana, aparece como insuficiente, o sea, si es que no es necesariamente vigilado a propósito de su encarnación en leyes. Tenemos el antecedente en nuestro país que, desde luego, la preocupación por el medio ambiente aparece en la Constitución, pero bajo formas restrictivas. Y en ese contexto tal vez una reflexión a propósito de eso. O sea, ¿qué de lo hoy día que está en la Constitución? Pues ¿qué es lo que está en la Constitución en términos del resguardo del medio ambiente? Aparece hoy día, desde luego, no suficiente para dar cuenta de aquellos derechos tradicionales y emergentes, a propósito de lo que se colocó mucho en la exposición hoy día, que es muy, muy, muy interesante a ese respecto. Deberíamos nosotros tener en particular tal vez preocupación de colocar o de posicionar desde lo que son los descubrimientos que nosotros hemos ido haciendo en nuestras investigaciones. Había cuenta que incluso hay una consideración en la Constitución de ahora, es que hay parte de la letra de la nueva Constitución que, entre comillas, ya aparece escrita, que son los convenios internacionales, que en algún momento alguien podría pensar que es una restricción, pero en todo este periodo, que hemos bajo el régimen de la Constitución de los 80, muchos de estos acuerdos internacionales incluso nos defendieron de algunos preceptos legales que aparecían no solamente contra las personas, sino contra el medio ambiente en términos generales. Entonces, en ese sentido, un poco tal vez hacer una circulación respecto de, partiendo tal vez con aquellos que no han intervenido, o sea, ¿cuáles serían aquellos temas centrales en términos de derecho que debieran estar visibilizados o puestos en la nueva Constitución desde lo que ustedes han logrado ir descubriendo en su investigación? Andrea, no sé si te puedo pasar a ti. Tú nos has contribuido tan significativamente, aportándonos muchas preguntas. Bueno, primero que nada, darle las gracias a los colegas con las respuestas que han dado, que son muy, muy, digamos, enriquecedoras en el sentido de generar esta discusión y esta ampliación respecto de la sostenibilidad y el poner en el centro, digamos, la vida, ¿no? Como eje de todo. Yo diría que desde la perspectiva que yo analicé, se desprenden varios derechos que deberían ser considerados y trabajados dentro de la nueva Constitución por este proceso que se va a dar de discusión, que debiese ser muy participativo, ¿cierto?, en conexión a las bases, en relación a estas mujeres, por ejemplo, que yo estudio, que son mujeres migrantes. No necesariamente, no son mujeres trabajadoras domésticas, sino que también migrantes. Entonces, es muy importante trabajar, digamos, los derechos de la feminización, o sea, mirar la migración no solamente como el concepto migración en general, sino que mirar el sujeto de derecho que hay detrás,
en cuanto a las interseccionalidades que se presentan en este contexto de mujeres migrantes, racializadas, digamos, explotadas laboralmente con esta mirada de clase, raza, ¿cierto? De todas estas variables que están impactándose continuamente y que todavía son más complejizadas por las trayectorias laborales fragmentadas que estas mujeres tienen. Entonces, las emociones son el reflejo de esta expropiación que se hace de los cuerpos, si uno pudiese hacer el símil con esta mirada del modelo capitalista depredador. Se expropian las emociones, se hace uso de estos cuerpos, digamos, y la base estaría en poder regular estas políticas migratorias, no de una forma genérica, como digo, sino que mirando los distintos factores de dominación que están influyendo en esta migración feminizada que cada vez es más potente, y sobre todo en mujeres que desarrollan su trabajo productivo, que es poco regulado y fiscalizado en el espacio privado, que es mucho más complejo todavía. Es uno de los trabajos que se realiza en el espacio privado que nosotros estamos sufriendo hoy día las consecuencias también, y lo estamos visualizando, cómo es esto, de estar en este espacio donde no se fiscaliza, no se acortan las horas, ¿cierto? Al revés, las jornadas se amplían y todo esto. Eso es lo que yo podría agregar. Está muteado, Carlos. Disculpa. Hay una pregunta para Alejandra Arrase y después le voy a dar la palabra a Paulina. Referida a las demandas por dignidad y diálogo, que es un elemento de análisis discursivo de su estudio. ¿Cómo se traspasa el proceso constituyente? O sea, cómo de alguna manera, un poco lo que estamos preguntando, estos resultados de investigación pueden aportar, digamos, hacia la generación de estas reglas de juego de carácter estructural. Mira, muchas de las organizaciones estuvieron muy involucradas en el proceso constituyente, levantaron candidaturas y algunas incluso obtuvieron posicionar sus candidatos, no solo en el proceso constituyente, sino que también como concejales. Entonces hay un involucramiento importante de las organizaciones con el proceso político institucional. Hay una proporción menor de las organizaciones que tenían posiciones de mayor resistencia respecto de lo institucional y por lo tanto se descolgaban del proceso constituyente de manera consciente, como una forma de distanciarse de un proceso que veían como ajeno. Ahora, más allá de eso, lo interesante es que estas organizaciones de una u otra forma lo que promueven es un cambio mucho más desde abajo, desde la vida cotidiana y las prácticas de las personas. Entonces hay una suerte de politización de todo lo territorial y vecinal. Y en ese sentido se desarman los conceptos de las dicotomías, por ejemplo, entre lo público y lo privado, porque lo doméstico, lo que hablábamos antes, lo que consideraba creo que Leticia fue que lo habló, no estoy segura, pero respecto de los temas de cuidado, por ejemplo, en Nélida, se desarma la categoría de que eso pueda ser doméstico, o bien lo doméstico se vincula a la politicidad. Lo mismo pasa respecto de lo individual y lo colectivo. En el fondo, cuestiones que habitualmente eran consideradas como preocupaciones individuales se vuelven preocupaciones públicas, colectivas y políticas, como la alimentación. Entonces, en el fondo, la olla común toma una dimensión completamente distinta al ser en realidad como una forma de seguridad alimentaria, de soberanía, incluso en el caso de las huertas comunitarias. Entonces, hay como una reconfiguración de la forma de comprender el espacio de lo doméstico, lo público y lo privado, y de la política. Entonces, en el fondo, el proceso constituyente nos interesa, y muchos posicionan candidatos, ponen sus ideas, pero sobre todo interesa la política desde la base. Y entonces convive esa como convicción más profunda del cambio desde las prácticas, y de creer en formas más asamblearias, más horizontales y más autogestionadas de poder, con el entender que eso también, que pueden tener una representación de sus ideas en el proceso constituyente. Es como ambivalente. Muchas gracias, Alejandra. Le doy la palabra a Paulina, si quiere hacer una reflexión a propósito de lo
de la implicancia como sus resultados. Sí, Paulina, a propósito de lo que te preguntamos respecto al resultado de tu investigación. Sí. Estos nuevos derechos a considerarse. Perfecto. Sí, es que no te había entendido bien, son un poco raros. Mira, primero me gustaría hacer unas pequeñas precisiones. El tema que yo trabajo es una discusión que se ha dado principalmente a nivel europeo y especialmente en el mundo anglosajón. Todo el debate de transhumanismo, bioconservacionismo, cuestiones relativas a ciberespacio, etc. Pero por eso mismo, entre los objetivos que yo ponía en mi investigación están, por una parte, hacer una lectura crítica de esto, porque también todo este desarrollo de biotecnologías y tecnologías de la información y la comunicación tienen todo un correlato económico, en lo que yo denominaría una especie de capitalismo tecnológico, porque también aquí finalmente se constituye un mercado en el cual se transan bienes, se transan servicios, etc. Y en algún grado extremo, dijéramos, posiciones, en un polo de posiciones entre los sectores más tecnófilos y los más tecnofóbicos, podríamos llegar a un extremo en que uno compre prácticamente una nueva identidad, o también en relación con generaciones futuras. Si bien es cierto, no estamos en un punto como ese acá en Chile, pero sí creo que es importante plantearnos esto desde una mirada crítica. Y en segundo lugar, porque el otro gran objetivo de este proyecto de investigación es construir un marco teórico normativo. Y eso especialmente intentando articular tres aristas que se presentan muy claramente en el mundo de los avances tecnológicos, que es lo que se quiere, lo que se puede y lo que se debe. Y ahí entonces las implicancias morales, políticas, jurídicas están, y fácticas también en términos de disposición técnica están a la vista. En relación con nuevos derechos, claro, hay algunos campos en los cuales uno puede avisorar la emergencia de algunos nuevos derechos que no obstante vienen como a integrarse a ciertos grandes apartados o campos de derechos en el terreno de la educación. Por ejemplo, todo el tema del derecho a la alfabetización digital, que es necesario especialmente para quienes tienen menos acceso a las tecnologías y también en términos de edad a grupos de adultos mayores a los que les cuesta más el uso de nuevas plataformas y que además hoy en día se ven muy exigidos ya por el contexto de pandemia especialmente, por ejemplo todo lo que es la postulación a beneficios sociales, el registro social de hogares, en donde la relación de los ciudadanos con el Estado mediado por estas tecnologías puede transformarse en otra fuente de vulneración más. O también el derecho a la conectividad en relación con territorios apartados, también lo hemos visto como muchos y muchas estudiantes se ven impedidos de participar de los procesos educativos a distancia o virtuales porque no tienen buena conectividad. No solo basta con tener un buen computador, sino también tener una buena conectividad. Esos son ejemplos que me podría dar ahora. Y lo otro son derechos, modulaciones de ciertos derechos que ya existen. Y ahí es donde aparecen más elementos también. Por ejemplo, todo el tema del derecho a una identidad, porque el transhumanismo propone básicamente esta idea de que es posible utilizar las tecnologías, y a juicio de algunos autores se debe, y es incluso un deber moral, utilizarlas en pro de un mejoramiento humano. Un mejoramiento humano en términos especialmente de capacidades físicas, psíquicas, intelectuales, que claro, llega a un punto en que eso puede trastocar o poner en jaque la constitución de lo humano. ¿En qué minuto se pasa desde un horizonte humano a un horizonte transhumano donde existirán seres posthumanos? Entonces, ahí hay algunos autores que señalan que, por ejemplo, estaríamos en presencia de, por una parte, un nuevo campo de derechos, pero también un nuevo grupo de seres a los cuales también les sería propia una dignidad especial. Y entonces, así como las luchas han sido por la dignidad humana, también advenirían demandas por una dignidad poshumana. ¿Ya? Hay un famoso filósofo sueco, Nick Bostrom, que desarrolla toda esta teoría, y él, sin un afán tremendista o apocalíptico sobre el tema, sí hace una constatación que es a su juicio parte de una constante histórica, que el concepto mismo de dignidad humana, que en sus orígenes tenía que ver con una adhesión a una cierta, un otorgamiento de una cierta honor o prestigio público, se ha transformado hoy en día en una demanda de ciudadanos de a pie que también exigen ser considerados en términos de
como seres dignos en términos de su pertenencia a los seres humanos. Entonces ahí el tema de la dignidad también es un gran punto, y el de la identidad, porque por ejemplo ya existen casos. En Reino Unido hay el famoso caso de este primer cyborg, o cyborg reconocido de esa forma, porque es un hombre que nace con una discapacidad, acromatopsia, que no puede ver colores. Entonces a él le implantaron, se desarrolló una tecnología que le implantaron un chip acá, que funciona con una antena, porque es como un tercer ojo para él. Y él entonces, en vez de ver los colores, escucha los colores, porque cada color tiene un sonido. Él tuvo varios problemas en términos de cómo transitaba, por ejemplo, en la Unión Europea o a cualquier otro lugar, porque esa antena está implantada en su cabeza, dijéramos. No es algo que él pueda sacar y poner, entonces los aeropuertos tenían problemas. Finalmente, después de una disputa legal, el Reino Unido lo reconoció como cyborg, y él aparece en su foto así. Entonces, casos como ese no son tan extremos. Y de casos como esos también viene el tema de cómo se va a trabajar la discapacidad, porque lo que él tenía originalmente podía ser considerado una discapacidad o una incapacidad de ver colores, y finalmente él ahora queda con una nueva capacidad que él y muy pocas personas pueden tener, salvo que tengan acceso a tecnología. ¿Qué pasa si eso se masificara y se mercantilizara, por ejemplo? Entonces resulta que quienes tuviesen nada más acceso a tecnologías como esas podrían tener ya la capacidad no solo de ver los colores, sino también oírlos, ¿cierto? Entonces, bueno, el tema de la identidad está fuertemente en jaque y requiere una relectura, y también el tema de la privacidad, porque con todo esto también se ponen nuevos, se corre, dijéramos, el cerco de lo que tradicionalmente se considera un espacio privado, que ha sido también parte de una distinción, lo público y lo privado, tan propio de la modernidad, y ahora también se relee. Hay autores que derechamente plantean que la privacidad ya no existe en este mundo virtual, en el ciberespacio. Entonces ahí también hay un nuevo campo, que hay una nuevas modulaciones para el derecho a la privacidad que tendrían que ser revisadas. Y también, por supuesto, todos estos con un criterio de justicia social, como yo decía en la presentación, porque efectivamente en muchos casos se trata de tecnologías muy restrictivas. Eso. Bueno, por ejemplo, también el derecho al trabajo, porque estamos viendo del teletrabajo y todo esto, que parece ser que ya ha venido para quedar. Sí, hay innumerables elementos éticos, políticos, jurídicos, de seguridad social que abordar. Muchas gracias, Paulina. Interesante. Leticia había pedido la palabra. Sí, solo quizás hacer referencia porque respecto de las propuestas. Bueno, pero ¿por qué yo digo esto de partir por la radicalidad de la crítica? Porque nosotros, si vamos viendo artículo por artículo, bueno, podemos tener una lectura de la Constitución existente, pero cuando la leemos en su conjunto, ¿qué es lo que se requiere destituir, ya no constituir? Es la lógica a través de la que se impone. ¿Ya? O sea, no solo que fue un proceso no democrático, en ese tiempo, bueno, que nuestros padres o abuelos que votaron en ella, ¿no es cierto? No habían condiciones para una votación, pero además cuando vamos a los contenidos, que pese a las reformas realmente, la lógica que existe es una lógica de ir trabando todos los cambios, las transformaciones que se puedan dar de ese mismo orden. Por lo tanto, quedamos bastante amarrados. Y así, por ejemplo, podemos ver, claro, si vemos por aparte, ya ponte tú el artículo 8 que habla de que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es deber del Estado velar porque no se... Por ejemplo, eso existe actualmente en la Constitución, pero ¿cuál es la lógica? O sea, tenemos que ver que a la par de eso hay todo un apartado. De hecho, por ejemplo, en el orden autoritario, no fue solo la Constitución de 1980, por ejemplo, eso se puede ver a nivel de educación, por ejemplo, las transformaciones educacionales durante la dictadura fueron principalmente a partir de decretos y pequeños memorandos que fueron cambiando sobre los hechos. Entonces, esto tiene que ver con la letra escrita, pero también tiene que ver con las prácticas que se instalan a partir de esto. Entonces, uno si revisa ya de manera conjunta la Constitución que nosotros tenemos hasta hoy, hay una lógica de impedir y de considerar a los chilenos y las chilenas
no aptos para una ciudadanía plena, no aptos para una democracia plena. Entonces yo creo que aquí, cuando hablamos del proceso constituyente, tenemos que hablar de la Constitución, pero también tenemos que hablar de las prácticas y de los contenidos, del imaginario que se instala, bueno, un imaginario autoritario existía desde antes. Hay distintos eventos en la historia de Chile donde ese imaginario autoritario aparece con mucha fuerza, ¿ya? Y la dictadura es uno de esos, pero persiste aún hoy. Por lo tanto, yo creo que tenemos que revisar muy a fondo, con ojo muy crítico, y allí, por ejemplo, si hablamos de los derechos, por ejemplo, todo lo de la nacionalidad, cuando vemos todo lo de la migración, la recuperación de los saberes ancestrales, en salud, en educación, o sea, es muy escaso el trabajo que se hace. Y también, principalmente, en el caso del medio ambiente, yo creo que ahí, bueno, tiene que haber no solo un cambio en la Constitución, sino que un cambio en las prácticas, derogación del Código de Agua y de un montón de estatutos y leyes que impiden que se ejerza ese derecho. Gracias. Gracias. Bueno, con esta, no sé si que hay alguien más de los panelistas que quisiera última... Quizás, Carlos, darle la palabra a Nélida también, si está por ahí, está conectada. También creo que para que retome también en parte la comentario. Acá estoy, sí. Bueno, como les había anticipado, ¿cierto? Esta fue una primera parte de la investigación y hemos estado en contacto permanente en este último tiempo. Ahora incorporamos también a nuestro equipo a estudiantes de acá de Curicó, ¿no? Aquí está mi gatita, no se quiere mover, sorry. Entonces, tenemos también, hay digamos, interés súper, digamos, en este caso, que nos moviliza a nosotros, en este caso desde la academia, son nuestros estudiantes. Yo tengo la experiencia de participar además de otra organización más amplia, que es la Red Campus Sustentable, donde hay 33 instituciones de educación superior que están hoy día conversando para lograr de alguna manera avanzar en la sustentabilidad, en la formación de quienes son los profesionales, nuestros jóvenes profesionales que van a tomar las decisiones más adelante y que han tomado decisiones hoy día que lamentablemente perjudican, ¿no?, este equilibrio de vida con la naturaleza. Entonces para nosotros es muy importante y por eso también Gloris y yo queremos, digamos, en este caso involucrar, ¿cierto?, todo este aprendizaje, todos estos saberes que están hoy día transmitiéndose desde las organizaciones territoriales y movimientos socioambientales en la formación en trabajo social. Esa es nuestra meta. Entonces estamos trabajando también con otra colega de Colombia, la Universidad Nacional de Bogotá, y ella también nos invita, ¿no?, a este diálogo con otros colegas de otros lugares del mundo, como Brasil, México y también Suiza. Entonces, hay, diría yo, entre nosotros un movimiento muy interesante. Hay mucho compromiso también que tiene que ver con una lógica que es cambiar un poco nuestra visión y no solamente quedarnos en lo discursivo, sino que también en acciones concretas, interesantes, que para nuestros estudiantes simbolizan, ¿no?, de alguna manera una oportunidad, ¿no? Entonces creo que a mí en lo personal me parece súper interesante lo que se ha conversado, esta posibilidad de sensibilizar, esta posibilidad de establecer diálogos en común, también de complementar lo que cada uno está haciendo, y eso también ha sido un eje importante de lo que yo he estado desarrollando hace ya un tiempo, en el sentido de compartir y no competir, ¿no? Entonces, creo que todo lo que se ha puesto aquí en común es muy interesante. Ojalá pudiésemos seguir en esta misma línea, ¿no?, este grupo, y yo sé que hay más, porque hay muchos más colegas en Chile que también están interesados en esta lógica, ¿no?, de volver a escuchar, de poner atención, ¿no?, de lo que está pasando, y nosotros también ser parte del proceso sin imponer nuestras visiones y nuestras ideas. Así que yo agradezco mucho el espacio y espero, insisto, que podamos seguir en contacto para poder seguir compartiendo estos avances que cada uno está haciendo y son aportes finalmente en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Nélida. Agradecerte a ti, a Leticia, a Paulina, a Andrea, a Mitzi, a Susana, a Alejandra, a Natalia, que estuvo en el equipo con Mitzi y Susana también. Agradecer públicamente a Gaby y a Paz, que estuvieron apoyándonos en
en esta mesa. Recordarles que mañana tenemos la sesión 4 sobre demandas de reconocimiento, pueblos originarios y tribal afrodescendiente. Comenzamos también mañana a las 5 de la tarde, también por esta misma red, por esta misma vía. Y el día viernes tenemos la mesa 5 sobre derechos sociales, crisis económica y seguridades universales. Entonces, les dejamos la invitación para el jueves y el día viernes. También las excusas por los problemas técnicos que tuvimos inicialmente, pero logramos sobrellevarlos colectivamente, y eso fue muy importante. Así que muchas gracias a todas, a todos, a quienes se conectaron, a las preguntas, a los comentarios también. Y como dice Nélida, esperemos también que nos quedemos ahí en conexión entre quienes expusimos y quienes hemos estado de moderadores en esta mesa para ir desarrollando también trabajo colectivo. Un abrazo y muchas gracias a todos y todas.